Bueno, aquí estamos y como ya lo anunció Claudia Benavente, vamos a tratar el tema de la paz hoy. ¿Qué pasa con la paz? Y para hablar sobre este tema tenemos dos invitados, dos historiadores de amplia experiencia. Fernando Cajías, historiador, bienvenido, muchísimas gracias por acudir a la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Y María Luisa Sux, historiadora también, muchísimas gracias por decirnos sí y estar aquí. Bueno, las gracias para ustedes pues, por invitarme. Bueno, yo quiero remitirme a 1898, 1899, la Guerra Federal, que marca un punto de partida para la paz, porque la convierte en la sede de gobierno y a partir de entonces se convierte también en la vanguardia del pensamiento, en la representación de Bolivia ante el mundo con signos de modernidad y el alejamiento del pensamiento y del ser colonial. La paz todavía es la representante del pensamiento y el nexo de Bolivia con el mundo, Fernando. Bueno, indudablemente que en la historia de la paz la llamada Guerra Federal es muy emblemática porque ahí nos convertimos en sede de gobierno y con los dos poderes más importantes, el legislativo y el ejecutivo. Claro, no hay que disminuir el papel del Poder Judicial, claro, que se quedó en Sucre. ¿No? Ahora, si bien la fecha es emblemática, es resultado de un proceso a lo largo del siglo XIX. Por diversas circunstancias, el sur, que había sido el eje articulador más importante en la colonia, con esa dualidad de la capital administrativa en la ciudad de La Plata con la audiencia de Charcas y el eje articulador económico que fue Potosí, y a lo largo del siglo XIX va pasando hacia La Paz, sin desmerecer el rol de las otras ciudades. La Paz se vuelve la ciudad más poblada y a la vez económicamente muy dinámica y muy politizada, tanto que obliga a los presidentes, la mayoría, a residir a veces más tiempo, ¿no? Sí, que porque entonces se en La Paz que ¿no? en Sucre. Donde... Es un caso muy raro, sí. porque se van en todos los países de América Latina, unos más que otros, se nació con regionalismo, ¿no? Buenos Aires, ni que ese día luchó contra las provincias, etcétera. Pero fueron consolidándose grandes locomotoras como Buenos Aires, Santiago, Lima, y no había esta dualidad que se presentó en Bolivia. Y La Paz fue indudablemente teniendo más peso. Hay presidentes paceños que se quedaban mucho más tiempo acá, y la prueba es que se construyó el Palacio de Gobierno muy temprano, ¿no? En la década de los 40, en la época boliviana. Entonces, cuando los chuquisaqueños retoman el poder con el Partido Conservador, y además no solamente tenían poder político, sino económico, porque eran los patriarcas de La Plata, bueno, deciden romper con esa dualidad y que la sede solamente sea Sucre, entonces hacen la famosa ley de radicatoria. Y ahí los paceños se rebelan. Con Zárate Vilca también, y ¿no? se alían a Zárate Vilca, que venían todos los indígenas muy heridos, ¿no? Por el tema de la expropiación de sus tierras, y obviamente se alían al Partido Liberal, y además los liberales, los paceños tienen una fuerte vanguardia liberal. No quiere decir que todos eran liberales, no, mucho ni menos. tampoco hay que decir que en Sucre todos eran conservadores. Sí. Más bien la paradoja es que su juventud, que era liberal, finalmente fue la que sufrió más en la matanza de Ayoayo, Claro. porque ya se aliaron regionalmente. Y como usted dice, pues indudablemente la victoria paceña, aliada con la ideología liberal, y aliada con Zárate Vilca y los líderes indígenas, triunfó. Lastimosamente, los liberales, que tenían como bandera el federalismo, finalmente se volvieron centralistas. Por un voto ganó. No, era empate, ¿no? Y tenía que dirimir el vicepresidente y no se animó. Y seguimos siendo centralistas, ¿no? Y no se cumplió
la devolución de las tierras de comunidad y más bien luego el latifundio se expandió. Y increíblemente La Paz mantuvo una fuerte, a mi modo de ver, ¿no?, una fuerte hegemonía, hasta que surge el fenómeno Santa Cruz. Entonces, pero ya en el siglo XX. claro, en la segunda mitad del siglo XX, que un poco era la pregunta, ¿no? De los 70, ¿no? De los 70. Si seguimos siendo. Exacto. Yo creo que con la aparición del fenómeno Santa Cruz, que es básicamente un fenómeno que también tiene su proceso a partir de los 40. No es verdad que solamente nace con el MNR. El MNR se consolida en los trenes, la carretera que había empezado en los 40. Sí, pero el petróleo, el gas, las regalías, todo eso hace el boom cruceño. Y hoy día pues hay el debate, ¿no? De nuevo han aparecido dos locomotoras. Y a mi modo de ver, económicamente sí Santa Cruz está como un eje más fuerte. No quiere decir que La Paz no tenga una fuerte economía, pero ahí es como un centro industrial muy, muy fuerte, como que algunas industrias han ido, etcétera. Pero creo que La Paz sigue siendo todavía el eje político más importante, sin desmerecer, porque a veces al hablar de ideología, por ejemplo, los cochabambinos han aportado mucho en esto de la ideología política, ¿no? Ha habido muchos pensadores, tanto en el PIR, la Falange, el propio MIR, ¿no? Son partidos que surgieron con mucha fuerza cochabambina, ¿no? Claro. Pero ya como organizaciones sociales, activistas políticos, creo que, para bien o para mal, porque también eso nos produce tantas trancaderas, seguimos siendo un centro político muy importante. Y económico también, pero ya Santa Cruz nos pulsetea, ¿no? ¿Qué dice María Luisa? La Paz se ha ido quedando atrás, hay esta pulseta. ¿Qué pasa con esa idea de vanguardia que tenía La Paz? Yo creo que hay como dos visiones diferentes, ¿no? Si vamos a hablar de la economía, digamos, de la economía grande, claro, Santa Cruz nos come, ¿no? Sí. Tiene agroindustria, tiene petróleo, tiene gas, tiene todo. Pero si hablamos de esa economía pequeña como una estrategia de vida, digamos, de las familias, tampoco podemos olvidar el gran impacto que tiene, ¿no?, el comercio minorista, los emprendedores, ¿no? Claro, todas estas pymes o algo así, que tienen una fuerte presencia aquí en La Paz, ¿no? Y que han llevado además esa su forma de pensar la economía hacia Santa Cruz, ¿no? Sí. Y nos encontramos con el Plan 3000, todo un auge impresionante, pero que es de otra lógica. No se puede decir que ellos tienen grandes empresas, sino son pequeñas empresas, son empresas familiares, muchas de ellas, pero que logran como ser una especie de colchón, digamos, económico, de la vida, digamos, económica, de la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que una alimenta a la otra. Aceite y todas esas cosas las traemos de Santa Cruz, arroz y todas las grandes cosas, pero por el otro lado también esa economía pequeña que la podemos encontrar en el Alto con mucha fuerza, aquí también ha generado una... Yo veo como que ha generado una especie de clase media o algo así, comerciante, que... Una burguesía emergente. Claro, esa burguesía, una burguesía aymara muchas veces, ¿no? Aymaras urbanos. Claro, que son como un colchón también, porque así no estamos totalmente sometidos a esta economía de exportación, esta economía grande, ¿no? Entonces, creo que una alimenta a la otra y eso se ve claramente con la presencia de empresas cruceñas aquí, la presencia de grandes comerciantes también allá que vienen en Santa Cruz, que van desde La Paz. Y no solamente desde La Paz, ¿no?, también de Oruro, de esa visión diferente sobre lo que es la economía. Entonces, todavía no somos el pasado. No, de ninguna manera. Qué bien. De ninguna manera. No, yo creo que a veces la pregunta es porque, claro, no hemos logrado, como decía, ser un Santiago, Lima, Buenos Aires, que son locomotoras muy grandes, ¿no? Si comparan con las otras ciudades. Sí.
En cambio, aquí también es bueno eso, que existe ese equilibrio, ¿no? De tierras altas, tierras bajas. Que finalmente se ve el federalismo que se pensaba, claro, ¿no? Y que ahora definitivamente se ha avanzado en esto de las autonomías, la descentralización, pero de hecho es algo que se tiene que consolidar, ¿no? Ahora, yo coincido con María Luisa que hay en este momento un fuerte empresariado cruceño, muy fuerte, pero que no es solamente cruceño, ¿no? Es que está en Santa Cruz, ¿no? Por decir un ejemplo, Derby, o los medios de comunicación, ¿no? Tienen su eje central en Santa Cruz, muchos de los canales, etcétera. Sí. Pero ¿son todos cruceños o también son empresarios como la familia Adler, que ha llevado toda la fábrica de cigarrillos a Santa Cruz? Bueno, de origen remotamente ruso-judío, pero muy paseño luego posteriormente, ¿no? Pero que obviamente hay una burguesía acá pujante, que además es como mucha gente dice, ¿no? Que autonomía para todos, hegemonía para los aymaras, ¿no? Hay algunos pensadores que dicen eso porque esa burguesía aymara está en todas partes de Bolivia. Y cuando uno ve el censo de naciones indígenas en todo el país, la nación más grande en Santa Cruz, por lo menos en el censo de 2003, la quechua, ¿no? Sí. Más que los cochabambinos, que los guaraníes y los chiquitanos. Pero en todo caso, definitivamente tenemos que reconocer, ¿no? Que en este momento hay dos grandes polos, ¿no? Que son La Paz y Santa Cruz, sin desconocer, como te digo, le dio también la emergencia de las otras ciudades, ¿no? Más allá de la marraqueta, el Illimani, los chucutas, Pico Verdes y el ya, ¿no? ¿Hay una identidad paceña, María Luisa? Sí, la hay, ¿no? Bueno, todo el mundo mira el Illimani, lo primero que mira, pero hay una identidad paceña, y es una identidad, yo creo, profundamente multicultural. La identidad paceña se refleja en el Gran Poder, por ejemplo, ¿no? Donde, digamos, es una fiesta para todos. En algún momento ha sido una fiesta que además impulsaba a los políticos, ¿no? Pero también encontramos la identidad paceña ahora en el teleférico, por ejemplo. Todos estamos felices del teleférico, pero también en otros aspectos, ¿no? A veces yo veo que es como una identidad un poco renegona, ¿no? Siempre, todo el mundo está renegando. Yo digo, a ver, caminaré por la calle y veré quién está sonriendo. No, todos estamos un poco ensimismados en nosotros mismos. Vivimos con más profundidad los problemas, yo creo, ¿no? Vivimos preocupándonos por lo que debemos preocuparnos y por lo que no debemos preocuparnos. Y es una situación de, por un lado, a veces sí criticamos la ciudad, criticamos las cosas, pero extrañamos también, y eso lo vivimos todos, ¿no? Cuando vamos a otro lugar donde no hay montañas, y estamos extrañando nuestras montañas. Renegamos contra eso de subir todas las cuestas, pero al mismo tiempo, sin las cuestas no nos ubicamos. Entonces, tenemos una relación, yo creo que con el paisaje, que es muy fuerte. También es muy interesante ver nuestra relación con la ciudad del Alto, que no podemos olvidar que hasta hace unos 40 años era la misma ciudad, que se ha poblado muchísimo, y que realmente tenemos como, si bien cada uno tiene su identidad, unos como alteños, nosotros como, digamos, de la hollada, juntos conformamos también una identidad propia, ¿no? Todos nos movemos de un lado al otro, y más todavía hoy día, ¿no? Que subir y bajar es lo normal. Trasladarnos, ¿no? De ciudad a ciudad. De ciudad a ciudad, y vivir todo el tiempo en ese movimiento. Eso nos ha dado una identidad. Y bueno, tenemos elementos como el traje de las cholitas, por ejemplo, que la elegancia de ese traje. Tenemos muchos otros elementos de identidad, y a veces
la identidad boliviana, digamos, en grande, que por el hecho de ser sede de gobierno, nos debilita nuestra identidad regional, ¿no? Exacto, la postergamos. Sí, un poco la postergamos, no es como otros lugares que, digamos, destacan muchísimo más, pero si hablamos de Bolívar y Strongest, entonces ahí podemos encontrar que hay una identidad regional. Bueno, vamos a pedirles nada más una pequeñísima pausa y volveremos a seguir hablando de La Paz, del Departamento de La Paz también.